Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Me deleitaba con este hermoso canto que acabamos de escuchar, particularmente porque es justamente lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón para compartir el día de hoy. Vamos camino a Canaán. El deleite de saber de que estamos caminando el camino de la fe para llegar a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Formador. Pero hay una preocupación, y creo que esta preocupación está en el corazón de todo ministro que proclama el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Y la preocupación es precisamente que muchas veces las personas que han venido a Cristo Jesús se estancan en su vida espiritual. Cuando usted lee, por ejemplo, la parábola de el sembrador, una semilla cayó junto al camino, una semilla cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, lo cual significa que creció, pero llegó un momento en que se detuvo su crecimiento y no avanzó más. Cuando leemos también la parábola del trigo y la cizaña, nos damos cuenta que hay trigo que el Dios eterno, el Todopoderoso, ha sembrado, pero el enemigo siembra cizaña para ahogar el trigo. Voy camino a Canaán, pero quiero compartir en este programa acerca de qué debemos nosotros de hacer para no caer en estancamiento espiritual. ¿Qué debemos de hacer para que no entremos en un adormecimiento espiritual? Y esto del estancamiento espiritual, del adormecimiento espiritual, está establecido en las Sagradas Escrituras. Esto no es una invención de hombre. Si usted revisa, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 5, el Señor le declara a la iglesia de Éfeso y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, observe, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué la exhortación? ¿Por qué la llamada de atención? Porque precisamente entraron en un proceso de estancamiento y ellos, observe esto, ellos no se habían percatado del estancamiento en el que habían entrado. Siempre en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 3, en el versículo 2, la llamada de atención para otra iglesia, la iglesia de Sardis. El Señor le dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo es posible que un pueblo, una congregación que reconoció que caminó el camino de la fe, llegó un momento en que no se dieron cuenta que las cosas estaban para morir? Las cosas estaban para morir, estaban agonizando, pero no se habían percatado de que estaban agonizando. En Mateo capítulo 7, versículo 22, versículo 23, el Señor directamente le enseña a sus discípulos en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, y le dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les protestaré, palabra de Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que dieron las señales de la conversión, porque si usted lee claramente el versículo 22, se da cuenta que lo que ellos están declarando son las señales de la conversión? Marcos capítulo 16 lo declara claramente.
estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Y es exactamente lo que ellos están declarando. Personas que habían entregado sus vidas al Señor, personas que habían decidido caminar por la gracia de Cristo Jesús. Sin embargo, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hay hombres y mujeres que ingresan a la vida de fe en Cristo Jesús, pero no se percatan de que sus vidas están estancadas espiritualmente. Hay hombres y mujeres que ingresan a la vida de fe en Cristo Jesús, pero no se han percatado de que sus vidas han entrado en un adormecimiento espiritual. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 29, versículo 30, el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto, a la comunidad de fe de Corinto, y le dice: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, y observe, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que, basado en todas estas referencias que acabamos de mencionar, queremos precisamente en este programa trabajar el tema: ¿qué necesitamos hacer para que nuestras vidas espirituales no se estanquen? ¿Qué necesitamos hacer para que nuestras vidas espirituales no entren en proceso de adormecimiento? Y déjeme decirle, antes de comenzar el tema, el estancamiento espiritual, el adormecimiento espiritual no se advierte. Es decir, la persona no sabe que entró en un proceso de estancamiento espiritual. Para él o para ella, todas las cosas están bien, todo marcha bien. Si le preguntáramos a una persona que está en estancamiento, inmediatamente podría decir: todo bien, en victoria. Pero no se ha percatado de que su vida ha entrado en un proceso de estancamiento, ha entrado en un proceso de adormecimiento. ¿Por qué le digo yo que el estancamiento no se puede advertir? Muy sencillo, porque en todas las referencias que hemos citado, ellos no se han percatado de cuál es su estado, de cuál es su condición. Si la persona supiera que ha entrado en proceso de estancamiento, inmediatamente podría hacer los ajustes para poder salir de esa situación. Pero usted se dio cuenta en todas las referencias que hubo necesidad de que el Señor interviniera y les llamara la atención acerca de su estado, acerca de su condición. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas podrán estar pasando por un estado de estancamiento espiritual, por un estado de adormecimiento espiritual y no lo saben? Estarán asistiendo a una congregación, se estarán congregando en una iglesia, pero no se han percatado de que están en un proceso de estancamiento. Para poder entender qué es lo que nos corresponde hacer y debemos de revisar, quiero leer en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 49, para que con base en esta palabra nosotros podamos revisar qué necesitamos hacer para que nuestras vidas espirituales no caigan en un estancamiento, para que nuestras vidas espirituales no entren en un adormecimiento espiritual. Cuando una persona entra en adormecimiento, las cosas se constituyen en rutinas. Aún así, cuando hayan cosas nuevas que se hacen, pero la persona no encuentra satisfacción, la persona no encuentra deleite, la persona no encuentra la razón del por qué tengo que hacer esto. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 41 al 49. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua,
Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Versículo 44. Y pensando que estaban en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Versículo 45. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció, tome nota, que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Versículo 48. Y cuando le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Es un pasaje muy conocido, todos lo hemos leído en más de alguna ocasión. El momento cuando Jesús, a la edad de 12 años, decidió quedarse en Jerusalén después de haber finalizado la fiesta solemne de la Pascua, que en hebreo se conoce como Pesaj. Después de que ha terminado, él decide quedarse, pero nadie lo advierte de que él se quedó en Jerusalén. El único relato que nosotros tenemos acerca de la edad infantil de Jesús, 12 años. Para poder entender en qué consiste esta fiesta, usted puede leer en Éxodo, en el capítulo 12, desde el versículo 14 al versículo 19, una fiesta que duraba toda una semana. Comenzaba el día 14 por la tarde, cuando se comía el cordero pascual, es decir, el Pesaj, y a partir de esa noche en adelante, por espacio de una semana completa que coincidía de sábado a sábado, ellos comían panes sin levadura para dar a entender de que esa fue la forma como ellos salieron de Egipto. No les dio tiempo de preparar la masa a como estaban acostumbrados y salieron huyendo sin haber preparado la masa. Una semana completa. Lo que quiero llamarle la atención es a lo siguiente. Vamos a leer el versículo 43 al 46 nuevamente. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, tome nota, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Vamos a hacer un recuento de lo que estos versículos nos está presentando. La fiesta terminó el día de Shabbat, el 7º día. El primer día de la semana, la caravana decide regresar a su lugar de origen, es decir, a Galilea, Nazaret. Y dice el texto en el versículo 43 de que ellos caminaron una distancia equivalente a la trayectoria de un día. Por la noche, cuando ellos están acampando para continuar el día siguiente, sus padres empiezan a buscarlo entre familiares, entre conocidos, y se dan cuenta de que no está con ellos. Así de que deciden regresar. Pero no regresan en ese mismo momento, sino que tienen que esperar a que el día amanezca para entonces volver. Si el camino, si lo que han caminado es un día, quiere decir que para regresar a Jerusalén tienen que caminar nuevamente otro día. Por lo tanto, entonces, ellos han invertido 2 días, uno de ir y otro de regresar. Leamos el versículo 44,
versículo 45, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Significa que han caminado 2 días, uno de ida, otro de regreso, más 3 días de búsqueda. Han pasado hasta este momento 5 días desde que la fiesta había terminado. El texto dice que lo encontraron después de 3 días. No quiere decir que fue el siguiente día o el siguiente día. En otras palabras, prácticamente pasó una semana completa desde que la fiesta había terminado. Me inclino a creer de que ellos lo volvieron a encontrar hasta el próximo día de Shabbat, porque dice el texto que estaba sentado en medio de los doctores oyéndoles y preguntándoles. Eso solamente es posible en el día de Shabbat, es decir, el día de reposo, el día sábado. Así que ellos lo perdieron de vista por espacio de una semana. El último lugar donde pensaban que podría estar Jesús es en el templo. Y yo quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué el templo es el último lugar que visitamos cuando tenemos un problema? ¿Por qué las cosas de Dios es el último recurso que nosotros usamos para resolver una situación difícil? Si sus padres y José y María hubieran ido directamente al templo, no hubieran gastado tanto tiempo, óigalo bien, tanto tiempo para encontrarlo. Se tardaron una semana completa para encontrar a Jesús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para que nuestras vidas espirituales no se estanquen? Y aquí esta enseñanza nos da una instrucción. Necesitamos desarrollar compromiso y responsabilidad con Dios y su obra. Vea qué importante el texto que se nos presenta, porque ellos estaban acostumbrados a ir año con año a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de que ellos sabían, María sabía en su corazón, dice la palabra que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Cuando recibió a Simón, cuando recibió a la profetisa Ana, cuando recibió la visita de los pastores aquella noche cuando Jesús nace, cuando recibió la visita de Gabriel anunciándole el nacimiento de Jesús, inclusive dándole el nombre de Jesús. María sabía perfectamente que era un niño no normal a los que estaban ellos acostumbrados, un profeta, un varón santo, uno dedicado a la obra de Dios. ¿Por qué lo buscaron hasta de último en el templo? Y esto nos enseña a nosotros que de igual manera nosotros procedemos de igual forma. Necesitamos desarrollar compromiso y responsabilidad con la obra. Muchas personas, y estoy hablando de hombres y de mujeres creyentes, confesamos y decimos, es que el evangelio no es religión. Y es cierto, pero muchos se comportan como si vivieran una religión. ¿De qué sirve entonces? Porque el evangelio no solamente significa lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. El evangelio no es la confesión de nuestros labios. El evangelio no es la proclamación, el evangelio no es la predicación. Y no me vaya a entender mal lo que le estoy diciendo. El evangelio es lo que nosotros vivimos por la palabra. Si nosotros no podemos vivir la palabra, realmente no estamos viviendo el evangelio. Aún así, óigalo bien, y lo digo con contundencia, aún así estemos dentro de una iglesia. Porque la iglesia no es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. La iglesia no es la garantía. La iglesia es el reflejo de lo que nosotros hemos caminado conforme a la fe en Cristo Jesús. Por eso es bien importante que nosotros entendamos
¿Por qué razón muchas personas entran en estancamiento? Porque no han desarrollado compromiso. Así de sencillo. ¿Por qué muchas personas entran en adormecimiento espiritual? Porque no han desarrollado responsabilidad con la obra. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no hay que ser fanático. ¿Para qué? ¿Para qué tanto tiempo estar leyendo la palabra? ¿Para qué tanto tiempo buscando al Señor? No hay que ser fanáticos. Y eso no lo dice un hombre de la calle. Yo he escuchado expresiones similares en hombres y mujeres que son parte de una congregación. Y esto lo que nos enseña es que hay personas que no han desarrollado compromiso para con la obra. Si quieres estar exento de caer en adormecimiento espiritual, si quieres estar exento de caer en estancamiento espiritual, comprométete con Dios, comprométete con la obra, comprométete con lo que el Señor te ha demandado, y solamente así podremos tener la seguridad de que el estancamiento estará lejos, muy lejos de nosotros. La segunda enseñanza, y es la segunda exhortación que la palabra nos deja, vamos a leer los versículos 42 al 49. Y cuando fue de 12 años, observe, y cuando fue de 12 años, subieron a ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Me traslado ahora al versículo 49. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y observe, si encontrarlo en el templo fue de asombro, mucho más asombro causó la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Qué necesitamos hacer para que nuestras vidas espirituales no se estanquen? Y aquí viene la segunda instrucción que la palabra nos entrega. Necesitamos crear, y voy a usar esta expresión, necesitamos crear conciencia de lo que significa ser llamado hijo de Dios. Muchos de nosotros no tenemos un entendimiento claro de lo que es ser hijo de Dios. Para muchos ser hijo de Dios es el requisito de que Dios me tiene que responder todo lo que le pido, de que Dios me tiene que dar todo lo que le pido. Por eso es que hay muchas personas que están resentidas con Dios, están amargadas en sus vidas, porque yo le estaba pidiendo al Señor tal cosa, porque yo le pedí tal otra cosa, porque yo estaba demandándole al Señor. Algunos llegan al extremo de decir, pero si he pagado mis diezmos, si he dado ofrendas, ¿cómo es posible de que Dios no conteste mis oraciones? ¿Sabe? Ser hijo de Dios no es entrar a un club donde Dios es responsable por todo lo que nosotros queremos. Dios es responsable por lo que nosotros necesitamos, porque así lo dice la palabra. Porque Él, antes de que nuestra palabra salga por nuestros labios, ya Él la conoce, ya Él la responde. Pero no es responsable por todo lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque muchas de las cosas en la vida de fe es necesario entrar en procesos y caminar los procesos, y muchos de esos procesos incluyen persecución, muchos de esos procesos incluyen escasez, muchos de esos procesos incluyen inclusive hasta enfermedad. Los otros días, leyendo las Sagradas Escrituras, viendo el caso del apóstol Pablo dice la palabra, y usted lo puede ver en Hechos capítulo 19, dice que oraba sobre de paños que traían la gente que venía de lejos, y en la distancia, cuando llevaban esos paños, había liberaciones inclusive. Pero en una de sus epístolas, él habla de uno de sus colaboradores que estaba a punto de morir. Y dice, el Señor tuvo misericordia de mí para que no agregara tristeza sobre tristeza. Y yo me pregunto, ¿no podía el apóstol orar por aquel compañero de milicia y Dios levantarlo?
y le digo, hay procesos de fe que necesitamos nosotros pasarlos. Y esos procesos incluyen escasez y esos procesos incluyen a veces hasta enfermedades, a veces hasta persecuciones. ¿Por qué? Porque por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para no caer en estancamiento espiritual? El segundo consejo que esta palabra nos entrega es: necesitamos desarrollar conciencia de lo que significa ser hijos de Dios. Necesitamos tener claro entendimiento de lo que significa ser hijos de Dios. No es para distinguirnos entre todos los demás. No es para que nos den honra ni mérito a nosotros. Es para que nosotros por nuestras vidas establezcamos el reino de Dios y su justicia en los lugares donde el Señor nos ha hecho habitar o en los lugares donde el Señor nos envía. ¿Por qué mucha gente cae en estancamiento espiritual? Y para colmo, no se dan cuenta de que están estancados espiritualmente. ¿Por qué mucha gente ha entrado en un adormecimiento espiritual y no se ha dado cuenta de ello? Perdiste el sentido, perdiste la razón de vivir, ya no encuentras deleite en todas las cosas que haces. Déjame decirte, de seguro has entrado en un estancamiento espiritual y no te has dado cuenta. Por eso el día de hoy, la palabra que el Espíritu de Dios trae sobre de ti: sal de ese estado. ¿Cómo salgo de ese estado? Desarrolla responsabilidad, desarrolla compromiso por la obra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a tiempo y fuera de tiempo. No es un trabajo de 7 horas al día. No es un trabajo de 40 horas a la semana. Es un trabajo de 24 horas al día para lo que el Señor te pueda demandar. Pastor, tenemos a Luis Rosario de Ceiba pidiendo oración y por su salud, a Pedro Caobo de Naguabo, que nos saluda, y también por su salud. Tenemos una dama de Ceiba que saluda y pide por su salud. A José Toñito Rosario de Naguabo, que nos da saludos. Zenaida Echevarría de Ceiba nos saluda. Pueblo de Dios, levántate y camina, no temas. El Señor está contigo. Nos comprometemos, mi Señor, esta mañana, todos aquellos que están escuchando y todos aquellos que han llamado a la emisora, presentémonos delante del Señor este momento. Padre, venimos delante de ti ahora no para pedirte, ahora para comprometernos nosotros contigo, para que tú, Señor, seas el centro, verdaderamente el centro de nuestras vidas. Que no sea más un juego de ir a la iglesia. No, la vida de fe es la vida de 24 horas, estemos o no estemos dentro de una iglesia. Mi Señor, nos comprometemos delante de ti este día. Y venimos, Señor, con conciencia a desarrollar entendimiento de lo que significa ser llamado hijo de Dios, para que en todo y por todo verdaderamente tu nombre sea extendido. En el nombre de Jesús. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.